tardes a todos nuestros amigos y compañeros de trabajo de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a todos los que nos siguen a través de las redes. Estamos en un lunes más de Literatura Visión y como siempre y como termina ya casi al final de este mes, el mes de la mujer, estamos presentando ciertos aspectos de la mujer en nuestro programa de Literatura Visión. Hoy tengo como siempre a mi derecha María Josefa y a mi izquierda Aurea como las presentadoras de este programa, y vamos a dar inicio porque tenemos grandes sorpresas, grandes acontecimientos dentro de nuestro espacio, así es que vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con un tema bastante interesante, porque además de traer a la mujer, algunas mujeres que han sido importantes dentro de la literatura, dentro de la historia, han sido mujeres importantes en nuestra carrera, en nuestra vida, y es el caso de la primera mujer que traemos hoy, a la cual deseamos con este trabajo entregar una especie de homenaje a lo que fue su vida, su trayectoria y su poesía. Me refiero a la señora Carmina Benguría Rodríguez, cubana de nacimiento, que nació el 18 de enero de 1920 en una colonia dedicada al cultivo de caña de azúcar, propiedad de su familia, en Ciego de Ávila, eso es en Cuba. Sus padres la trasladan a La Habana cuando ella era muy pequeñita, donde transcurre su infancia y parte de su juventud. En 1937, de la mano de Conrado Massaguer, hace su primer recital de poesía en el Círculo de Amigos de la Cultura Francesa de La Habana. Ese mismo año, acompañando a su padre a una reunión de trabajo en la Universidad de Columbia, acá en los Estados Unidos, conoce al filólogo español Federico de Onís, profesor de esa universidad y director del Instituto de las Españas. A instancia de Federico de Onís, en ese año, declama en el acto de inauguración del curso universitario en esta misma universidad, acto en el que conoce a Jorge Mañach, escritor y filósofo cubano que fuera su amigo más cercano. Ya en 1939 regresa nuevamente a la universidad, donde inicia su amistad con Juan Ramón Jiménez. A partir de la actuación en la Universidad de Columbia, su madre, que hasta ese momento la incitaba a declamar como un entretenimiento, viendo que la chica tenía estas características, estas cualidades para la declamación de la poesía, empezó a prepararla con ciertos métodos especiales. Además de cursar el bachillerato, recibió clases de ballet en la Sociedad Pro Arte Musical. Aprendió francés e inglés y estudió música en diversos conservatorios. Entonces, su madre, al ver que avanzaba de verdad en todos estos sentidos, decidió organizar un recital en el Teatro Nacional de La Habana, el más grande y prestigioso de este país. El debut profesional de Carmina Benguría en el Teatro Nacional fue un rotundo éxito. A este recital asistió el influyente periodista y poeta Ernesto Fernández Arrondo, que a partir de ese momento y hasta su fallecimiento en 1956 se convertiría en su representante. De inmediato, Fernández Arrondo organizó varias presentaciones
en el Teatro Encanto de La Habana y un recorrido por las principales ciudades del país. La actuación que llevó a Carmina a ser conocida fuera de Cuba ocurrió en su segunda presentación en el Teatro Nacional de La Habana. Ocurre que la señora Gabriela Mistral, que estaba de paso en La Habana, interesada por lo que se comentaba acerca de la muchachita, porque así la tenían, así se hablaba de ella, la muchachita que decía versos, fue a ver esta presentación. El programa estaba hecho de grandes poetas. Había que declamar a Campoamor, a Machado, a Góngora, a Lorca, a Darío, a Bayagas, Nervo, Martí. Se trataba de un recital exigente, con autores muy divulgados por los mejores declamadores de esos momentos. Al concluir el recital, Gabriela Mistral se presenta en el camerino y le dice a Ernesto Fernández Arrondo, y dice, cito, es una niña prodigio, hay que ayudarla, hay que levantarla. Así, días más tarde, Gabriela Mistral le escribió al destacado poeta mexicano Alfonso Reyes, pidiéndole su apoyo para dar a conocer a la joven declamadora en México. De esta manera, en mayo de 1940, Alfonso Reyes organizó y promocionó la primera gira mexicana de Carmina Benguría, con presentaciones en el Palacio de Bellas Artes y otros escenarios de ese país. El 23 de noviembre de 1949 actúa en el Teatro Ateneo de Madrid y esta fue la primera de una serie de presentaciones que continuaron en el Teatro Lara, el Teatro Español, el Teatro Principal de la Comedia, la Real Academia Española, la Universidad Complutense y el Real Conservatorio de Música y Declamación en España. Con una extraordinaria acogida en el Teatro Español, dio el primero de los recitales de todo Lorca, así se llamó la presentación, con poemas de Federico García Lorca, algunos de los cuales nunca se habían dicho públicamente en España, en esa España franquista. El 8 de mayo de 1950, el gobierno español le concede la Orden Civil de Alfonso X, el Sabio, con la categoría de Cruz, y en junio de ese mismo año es condecorada con la Medalla de Oro de la Universidad de Panamá. En 1947 ya había recibido la Orden Cubana de Carlos Manuel de Céspedes. En 1953, año del centenario del patriota cubano José Martí, Carmina decide recorrer Cuba con un programa exclusivamente martiano para ayudar a financiar esta gira. Su amiga, la poeta Dulce María Loinás, organizó el 15 de junio de 1953 un recital en el Teatro Auditorium de La Habana, hoy con el nombre de Amadeo Roldán. Tras la campaña martiana de 1953, Carmina Benguría realiza su primera gira americana con actuaciones en Venezuela, México, Honduras, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. Entre los años 1953 y 59 realizó un total de 5 giras americanas. Por su relevante papel en la promoción de la poesía hispanoamericana, en el transcurso de esas giras fue condecorada con la Orden El Sol de Perú y la Medalla Alfaro de Ecuador. En mayo de 1960 llega acompañada de su madre a Honduras, donde el país, presidido por Ramón Villeda Morales, le otorga la ciudadanía de ese país. En el 2012 sale a la luz el CD que ella grabó y que una voz universal con 16 interpretaciones de poetas hispanoamericanos. A los 92 años se da a conocer los poemas que ella escribiera tras su salida de Cuba, publicación que sale a la luz en el 2015 bajo el título Desde
desde el libro del alma, con nuevos poemas escritos entre 1960 y 2012. Palabra luz en el andar de tiempo. Sobre José Martí diría Carmina: Padre amor de todos los caminos, combatidor de infierno, palabra luz. Para Carmina, la poesía no es arte, sino esencia. Y así dejamos con ustedes a Carmina Benguría. Corre video. Amor, que me haces llama de tu hoguera, que eternizas mi ser, conmoviendo la hondura de la intrincada selva en que me abrazo. Amor, que me iluminas la aridez de esta arcilla, y en lágrima de estrella me humedeces el pan y la semilla. Amor del siempre, en ti me vivificas, conmoviendo mis honduras más íntimas, y me traspasas, como traspasa el sol al árbol que amoroso se brinda. Haces verdad mi fe, y postrada ante ti voy convirtiendo hiel en miel amiga, y soy brisa de árbol, riego, gota fresca al páramo de lucha cotidiana, porque me sé de ti. Ya no me amarga la garra de la espera, porque sé que yo soy, porque ya sé que soy pequeña llama de tu gran hoguera. Señor, en esta hora de paz y de consuelo, he prendido los ojos en el gris de tu cielo de lluvia, y ya mi espíritu de la carne liberto deshoja su plegaria en el místico huerto. Señor, por mí no abundo, para mí nada quiero. Si me lo diste todo, solo a ti ya te espero. Te pido una sonrisa para el fango y la zarza. Te pido una mirada para lo abyecto y lóbrego. Te pido por el cáncer de la carroña humana y por las pobres gentes de los semblantes tordos. Te pido por los malos, y al más malo, Señor, acógelo en tu seno, aunque sea mi enemigo. Tan plena está mi alma de dolor y de amor, que tan solo por ellos dulcemente te pido. Canta la lluvia afuera, y cada canto pide una súplica a mi alma. Por las estrellas en la noche olvidadas, y por las almas tristes al silencio inmoladas, y también por los pájaros en la sombra dormidos, por la angustia infinita de las cosas calladas, por los idilios rotos y los ensueños idos. Que me haces llama de tu hoguera, que eternizas mi ser, conmoviendo la hondura de la intrincada selva en que me abrazo. Amor, que me iluminas la aridez de esta arcilla, y en lágrima de estrella me humedeces el pan y la semilla. Amor del siempre, y me traspasas, como traspasa el sol al árbol que amoroso se brinda. Haces verdad mi fe, y postrada ante ti voy convirtiendo hiel en miel amiga. Soy brisa de árbol, riego,
gota fresca al páramo de lucha cotidiana, porque me sé de ti. Ya no me amarga la garra de la espera, porque sé que yo soy, porque ya sé que soy pequeña llama de tu gran hoguera. Y continuando con grandes mujeres en la literatura, me complace hoy presentarles a ustedes Dulce María Loynaz del Castillo, poeta cubana. María de las Mercedes Loynaz Muñoz, su infancia transcurrió junto a la de sus hermanos Enrique, Carlos Manuel y Flor. Todos los hijos del general hicieron poesía, pero solo Dulce María se interesó en hacer pública su obra. Crecieron en un ambiente de celoso enclaustramiento y lujo, no visitando jamás escuelas públicas ni privadas. Los preceptores iban a educar a los hermanos en su casona, primero la de San Rafael y Amistad, en Centro Habana, y luego en la de Línea entre 14 y 16 en El Vedado, hasta que en la década del 20, cuando Dulce María comienza estudios en Derecho Civil en la Universidad de La Habana junto a su hermano Enrique. Se graduó de doctora en leyes por la Universidad de La Habana, profesión que, si bien no era su vocación ejercer, mantuvo hasta 1961, siempre entendiendo asuntos familiares. Fue reconocida en su patria como profesional del derecho, recibiendo en 1944 la desaparecida Orden González Lanuza, conferida a aquellos que en esa rama aportaron los frutos de los estudios y su sapiencia y experiencias, siendo la primera mujer en recibirla. Dulce María Loynaz Muñoz nació un 10 de diciembre de 1902, falleciendo el 27 de abril de 1997. Fue una escritora cubana considerada una de las principales figuras de la literatura cubana y universal. Obtuvo el Premio Miguel de Cervantes en 1992, considerado el Nobel de las Letras Hispanas. Publicó sus primeros poemas en La Nación en 1920, año en que también visitó los Estados Unidos. A partir de esta fecha, realizó numerosos viajes por Norteamérica y casi toda Europa, incluyendo visitas a Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto. Visitó México en 1937, varios países de Sudamérica entre 1946 y 1947, y las Islas Canarias en 1947 y 1951, donde fue declarada hija adoptiva. Sus primeras obras aparecieron en el periódico La Nación a la edad de 17 años, Infierno de Almas y Vesperal. En dichas publicaciones aparecieron otros textos entre 1920 y 1938. En 1929, Dulce María, junto a su madre y hermana, realiza un viaje por el Medio Oriente, donde visitaron Turquía, Siria, Libia, Palestina y Egipto de nuevo. Este último viaje afectó especialmente a la poetisa, que luego de visitar el Museo de
y ver la tumba de Tutankamón, escribiría un poema epistolar, lírico y de profunda connotación romántica al desaparecido faraón. En 1947 publica el poemario Juegos del Agua y a partir de 1950 un editor español se interesa por la obra de la cubana, publicando varios de sus trabajos. En 1951 hasta la publicación de su única novela Jardín. La seguirían Cartas de amor al rey Tutankamón, Poemas sin nombre y Un verano en Tenerife, que según la autora fue lo mejor que escribió, entre otras cosas porque la poetisa en su primer viaje a esa isla quedó prendada de ella y llegó a adoptar a España como su segunda patria. Jardín fue escrito en 1928 y 1935 y publicada en España en 1951. En la novela se aprecian recursos característicos del realismo mágico, elemento imprescindible a la hora de analizar esa obra, teniendo en cuenta que fue escrita entre la segunda y tercera década del siglo XX, adelantándose así a los escritores que exploraron este discurso narrativo en décadas posteriores. Aunque con respecto a Jardín, todo es polémico. Hay que reconocer que los elementos estilísticos utilizados por la autora han ubicado a esta novela como precursora de la actual novelística hispanoamericana. En Pinar del Río recibió numerosos reconocimientos, tanto ella como sus hermanos. En 1990, luego de haber donado su biblioteca personal que atesoraba importantes títulos como Ediciones Príncipe y otras dedicadas por sus autores, funda en la ciudad de Pinar del Río el Centro de Promoción y Desarrollo de la Literatura Hermanos Loynaz. Entre las grandes figuras de la literatura universal que pasaron por su casa se cuentan Federico García Lorca y los premios Nobel de Literatura Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez. En su casa de Calzada de 19, esquina E, El Vedado, se hacían reuniones de intelectuales del ámbito nacional y extranjero. También intercambió correspondencia con la poetisa uruguaya Juana de Ibarburu, quien confesó a la cubana que desconocía la causa de su admiración, ya que luego de leer los poemas de Loynaz reconocía que quien la admiraba era superior a ella. Falleció el 27 de abril de 1997 a los 94 años de edad, sin dejar descendencia alguna, ni ella ni ninguno de sus otros 3 hermanos. Fue sepultada en el panteón familiar la mañana del día 28. Asistieron importantes figuras del ámbito cultural y políticos cubanos, así como representantes de la Iglesia Católica. Pero fundamentalmente estaba su pueblo, para decirle el último adiós a la poetisa, mientras de fondo se escuchaba su propia voz en los altavoces, declamando parte de la obra que la hizo merecedora del Premio Cervantes. Si me quieres, quiéreme entera.
no por zonas de luz y sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca, y gris, y verde, y rubia, y morena. Quiéreme día, quiéreme noche, y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes. Quiéreme toda, o no me quieras. Interesante la obra de Dulce María. Sí. ¿Y ahora qué nos traes, Aurea? Bueno, entre las grandes mujeres en la literatura, vamos a hablar un poquito de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura. Gabriela Mistral, conocida por el seudónimo de Lucía Godoy Alcayaga, fue una poetisa diplomática, profesora y una pedagoga chilena. Por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, siendo la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Nacida en una familia de recursos modestos, Mistral se desempeñó como profesora en diferentes escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública. A partir de la década de 1920, Gabriela Mistral tuvo una vida itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Como poetisa es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar. Nació en Vicuña el 7 de abril de 1889 con el nombre de Lucila de María Godoy Alcayaga. En la actualidad, en la calle donde vio la luz, se creó en 1957 el museo que lleva su nombre. Toda su infancia la pasó en diversas localidades del Valle de Elqui, en la actual región de Coquimbo. A los 10 días, sus padres se la llevaron desde Vicuña al cercano pueblo de La Unión. Entre los 3 y los 9 años, Mistral vivió en la pequeña localidad de Monte Grande. Sería este lugar el que Mistral consideró su ciudad natal. La poetisa se refería a él como su amado pueblo y fue allí donde pidió que le dieran sepultura. Su padre, don Juan Jerónimo Godoy Villanueva, de ascendencia española, natural de San Félix, fue profesor y poeta, y aunque abandonó el hogar cuando Gabriela tenía unos 3 años, ella lo quiso y siempre lo defendió. Cuenta que revolviendo papeles encontró unos versos muy bonitos y escribió: esos versos de mi padre, los primeros que leí, despertaron mi pasión poética. Desde 1908 fue maestra en La Cantera y después en Los Cerrillos, camino a Ovalle. No estudió para maestra, ya que no tenía dinero para ello. Quiso ingresar en una escuela normal de la que fue excluida por prejuicios religiosos. Mistral dice en su escrito haber observado el problema de reparto y juicios de tierras indígenas y señaló que estos saben amar su tierra. Fue el primer contacto con los mapuches. En Traiguén comenzó el recorrido de 11 años dedicada a la enseñanza chilena en Antofagasta, Los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. Fue contratada por el gobierno de México para sentar la base de su nuevo sistema educacional.
modelo que se mantiene casi en su esencia, pues solo se le han hecho reformas. El 1 de noviembre, el diario El Colono de Traiguén publicó el poema Tristeza, el que resume el sentir del rechazo y a su vez la tragedia sentimental de su frustrada relación con Romelio Ureta, que se había suicidado el año anterior. Además, escribe el poema Ritmas, fechado en esa ciudad el 24 de octubre de 1910. El mismo año, Mistral comenzó a escribir sus famosos sonetos de la muerte, entre comillas, ignoraba ya yo por aquellos años 1910-1911, lo que llamaron los franceses el métier de côté, o sea, el oficio lateral. Pero un buen día, el salto de mí misma, pues me puse a escribir prosa mala y hasta pésima, saltando casi enseguida desde ella a la poesía, quien por la sangre paterna no era jugo ajeno a mi cuerpo. En el descubrimiento del segundo oficio había comenzado la fiesta de mi vida. En este periodo de reflexión, en Traiguén opta por la poesía como una de sus mayores realizaciones personales. Desde entonces utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos sus escritos. Desolación, considerada su primera obra maestra, apareció en Nueva York en 1922, publicada por el Instituto de las Españas a iniciativa de su director, Federico de Onís. La mayoría de los poemas que forman este libro lo había escrito 10 años atrás, mientras residía en la localidad de Conquibito. Tras una gira por Estados Unidos y Europa, volvió a Chile, donde la situación política era tan tensa que se vio obligada a partir de nuevo, esta vez para servir en el viejo continente como secretaria de una de las secciones de la Liga de Naciones en 1926. El mismo año ocupó la secretaría del Instituto de Cooperación Internacional de la Sociedad de las Naciones en Ginebra. Prefirió entonces vivir entre América y Europa. En esta gira la nombra benemérita del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional en Nicaragua el general Augusto Sandino, a quien había dado su apoyo en numerosos escritos. A partir de 1933 y durante 20 años, trabajó como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Su poesía fue traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, y ha resultado muy influyente en las obras de muchos latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz. La noticia de que había ganado el premio Nobel la recibió en 1945 en Petrópolis, la ciudad brasileña donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941. La motivación para entregarle esta distinción fue su obra lírica, que inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Recibió el premio Nobel que otorga la Academia Sueca el 10 de diciembre de 1945 en un discurso en que manifestó: por una venturanza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas españolas y portugueses. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica,
toda ella asistida por su folclore y sus poesías milenarias. A finales de ese año, regresó a Estados Unidos por cuarta vez. Entonces, como cónsul de Los Ángeles y con el dinero ganado con el premio, se compró una casa en Santa Bárbara. Allí, al año siguiente, escribió gran parte del Lagar, en muchos de cuyos poemas se observa la huella de la Segunda Guerra Mundial, que sería publicado en Chile en 1954. En 1946 conoció a Doris Dana, una escritora estadounidense con quien estableció una controvertida relación y de quien no se separaría hasta su muerte. Y así llegamos al final de mi participación en este recorrido que hemos dado de la vida de Gabriela Mistral. Muy lindo. Gracias. Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una sola flor seremos. Como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos. Al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos. Como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Continuamos con el programa y como siempre presentaremos el espacio de nuestro asesor cultural, el doctor Luis Alberto Ambrogio, y esta vez yo quisiera presentar del doctor Luis Alberto una canción que él escribió su letra y que fue musicalizada por el grupo Los Cuatro de Córdoba, para comenzar su presentación, que seguidamente en este espacio habitual hoy nos trae a la poeta laureada Natasha Trethewey con el análisis del poema Taxonomía. Adelante y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este día. Y bueno, creo que seguimos en el ciclo de los poetas laureados. Sí, y hoy voy a hablar de una poeta laureada, que fue poeta laureada desde 2012 al 2014, Natasha Trethewey, a quien tengo el gusto inmenso de conocer. Es una poeta relativamente joven. Ella nació en Mississippi, pero hija de un matrimonio mixto entre el poeta, profesor e inmigrante canadiense Eric Trethewey y Gwendolyn Ann Turnbull, que era una trabajadora social afroamericana. Los padres se divorciaron, algo que Natasha sintió profundamente cuando tenía solo 6 años.
y creció básicamente en Atlanta con su madre y a veces en Nueva Orleans con su padre. Es muy interesante, ella es profesora en la Universidad de Duke, la cátedra conjunta Lehman-Brady de estudios documentales y estadounidenses, y también en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Yale. Pero, como dice la canciller de la Academia de Poetas Estadounidenses, Marilyn Nelson, afirmó de Natasha Trethewey esto que yo creo que es muy interesante y es lo que va a ilustrar el poema que voy a compartir hoy con ustedes de ella, porque me parece que vale la pena sentirlo, y que esto lo ha escrito esta poeta laureada y ha sido incluida en la antología de poetas laureados estadounidenses y en esta antología que publiqué. Dice Marilyn Nelson, los poemas de Natasha Trethewey sondean la historia personal y nacional para meditar en el enigma de las identidades raciales estadounidenses, ya sea cuando escribe sobre su compleja familia desgarrada por pérdidas trágicas o con voces diversas imaginarias del pasado distante. Trethewey nos anima a reflejar, aprender y experimentar deleite. Y en este contexto voy a leer, hoy prácticamente todo el segmento va a ser la lectura de este poema, que se titula Taxonomía, y está escrito, como ella misma lo dice, a la manera de las pinturas de castas de Juan Rodríguez Juárez, del 1715. Entonces ya ahí vemos pues la relación con el arte y la cultura hispana. Y este poema tiene 4 secciones. La primera sección se titula de español y de India produce mestizo. El lienzo es un cielo plomizo, tras ello cargado con palabras, con letras doradas que inscriben la ecuación de la sangre. Esto es igual a esto, como si fuera un contrato con la naturaleza o la cartela de un museo etnográfico preciso. Observa cómo la mano del padre, debajo de su corona de encaje, acaricia la cabeza de su hija. Ella es casi tan blanca como él. Calidad. Mira en el broche de su cuello cómo la puntilla enmarca su rostro. Es una niña sostenida sobre el hombro izquierdo del sirviente, atada a él por una cincha, por un pañuelo azul sencillo anudado a su garganta. Y el padre con la mano en su cráneo adivina cómo lo hace el fisionomista, los misterios de su naturaleza, prolijos, legibles en su carne clara, en el suave rizo de su pelo. No podemos saberlo, es tan dulce la forma en que la contempla. La madre mirándolo de soslayo, con un pañuelo en la cabeza, blanco como la cara del hombre, con su peluca empolvada, hace un gesto con una mano, la forma de la letra C. Mira, parece decir, lo que hemos hecho. El sirviente, que todavía es un niño, estira el cuello, vuelve su cara hacia todos ellos. Él es oscuro, como la historia, es el origen de la palabra nativo, el peso de la sangre, una dueña pálida sobre su espalda, más pesada cada año. Qué interesante es el eje discursivo de este poema, y en especial, digamos, de esta descripción de las pinturas de castas de Juan Rodríguez Juárez. El segundo segmento de este poema habla de español y negra produce mulato. Sin embargo, los siglos
no han apagado las perezas de la expresión del niño. Si hay alguna luz dentro de él, no resplandece en la pintura que sostiene su cara, de perfil, con la frente redonda, los ojos casi cerrados bajo una ceja poblada. Aunque dentro el padre del chico permanece de pie con su abrigo y su sombrero, como si acabara de llegar o se estuviera marchando, lo vemos ausente, liándose un cigarrillo, miope. Sus párpados trazados frente al niño pasan delante de él. En la cocina, la madre del niño se retuerce vigilante, con el cuello girado sobre su espina dorsal, rojos abalorios, unidos a su garganta como un collar de sangre. Su cara es tan negra que casi desaparece en el lienzo, en la pared oscura en la que contemplamos las palabras que los nombran. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? ¿Cambiar las palabras que hay sobre sus cabezas? ¿Poner algo más en lugar del niño? ¿Una mesa quizás sobre la que el hombre pueda dejar el sombrero? ¿O un perro al que honrar con la bendición de su tacto? Y la historia cambia. El niño es un palincesto de la pintura, capas de color, la historia lo representa. Con el más perfecto matiz intermedio, antes de todo, él no era nada, un lienzo en blanco, antes que la imagen o la palabra, antes de que la última pincelada lo fijara para siempre en su lugar. Tercero, la tercera sección se titula De español y mestiza produce castiza. ¿Cómo no ver en este gesto la inmensidad de la colonia? En los brazos de la madre de la niña, colgada de sus entrañas, la oscura cuna de la sangre mezclada, llamémosla México. Se vuelve hacia el padre, alcanzándole, como de regreso a España, a la promesa de la alquimia, de la sangre, 3 simples pasos hacia la pureza. De un español y un indio, un mestizo. De un mestizo y un español, un castizo. De un castizo y un español, un español. La vemos aquí, una generación después, casi resbalándose del cuidadoso abrazo de su madre. Es interesante que destaque el hecho de que en los versos dentro de la estrofa hay muchas expresiones escritas en el poema en inglés, pero escritas en español, como esto de un español y un indio, un mestizo, o cosas que anteriormente en los otros poemas salían también solo en español. Bueno, y por último, la última sección de este poema se titula El libro de castas. Llamémoslo el catálogo de sangre mixtas o el libro de nada. Ni español ni blanco, sino mulato, torna atrás o tente en el aire. Y la morisca, el lobo, el chino, sambo, albino. Y el no te entiendo, el I don't understand you. La guía de la colonia, el registro de cada nacimiento cruzado. Es la tipología de la mancha, de la pintura, la tacha, la mota mancillada, lo que puede ser purificado y lo que no, el negro destino de Canaán, parece un chiste verde. ¿Cómo llamas a ese espacio entre las oscuras geografías del sexo? Llamémoslo la mancha, como en no es ni lo uno ni lo otro, ilícito y todavía hoy nombrando lo que hay en medio. Entre sus padres, la niña, la mulata torna atrás, no puede escapar de su abrazo, del tríptico que hacen sus cuerpos, en la pintura, en la sangre. Su nombre está escrito en el libro de castas. Todos sus iguales están como ella, cautivos de una palabra. Bueno, así acaba este poema titulado Taxonomía, que es sumamente interesante por reflejar precisamente esa variedad étnica que constituye nuestro país estadounidense y que escribe esta poeta laureada estadounidense.
festejando en cierto sentido la riqueza de su cultura, de su misma, de haber nacido y sido criada en un matrimonio mixto, y apreciando precisamente todas estas mixturas de la humanidad que nos enriquecen y que dentro de sus misterios, porque nos dejan a veces de hacernos preguntar, es algo que debemos valorar, apreciar siempre. Muchísimas gracias y los espero la próxima semana con un segmento que le dedicaré al primer y único por ahora poeta laureado estadounidense de origen hispano, Juan Felipe Herrera. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias y por supuesto estaremos listos y en espera del próximo segmento suyo, del programa del día 28, 29, del próximo programa. Gracias. Muchas gracias. A continuación, me complace en presentar en este día 5 minutos con la historia de nuestra querida embajadora cultural del Reino de España, doña María Luisa Aragón, que nos trae hoy la primera manifestación épica en lengua castellana, el cantar del mío Cid. Corre el video. Les saluda Marisa Aragón de Valencia, España, para Literatura Visión. El relato de hoy es el Cantar de Mío Cid, el gran poema épico hispánico, el mayor de los cantares de gesta españoles de la Edad Media y una de las obras clásicas de la literatura europea. Es el que por excelencia lleva el nombre de Mío Cid. Fue compuesto a finales del siglo XII o en los primeros de los años del siglo XIII. Es la primera gran obra de la literatura española escrita en una lengua romance. Este cantar de gesta relata las hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz, el Campeador. Se trata de una obra anónima, aunque se cree que fue escrita por Abad hacia el año 1207. Del Cantar del Mío Cid se ha dicho que es lo mejor escrito de nuestra literatura medieval. Hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Según los datos, se estima que el lugar de composición sería Burgos. Algunos críticos dicen la zona de Medinaceli, en la provincia de Soria. En cuanto a las posibles fuentes de información sobre su héroe, el autor del Cantar se basó seguramente en la historia oral. El Cantar de Mío Cid se basa libremente en la parte final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, desde que inicia el primer destierro en 1081 hasta su muerte en 1099. El Cantar desarrolla, tras la conquista de Valencia, toda una trama en torno a los fracasados matrimonios de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, que carece de fundamento histórico. Así pues, ha de tenerse en cuenta que se trata de una obra literaria y no de un documento histórico. Aunque su biografía fuese medio leyenda, hoy conocemos lo que no deja de ser asombroso, un autógrafo suyo, la firma que estampó al dedicar a la Virgen María a la Catedral de Valencia, el año de la encarnación del Señor, en 1098. En dicho documento el Cid se presenta a sí mismo como el príncipe Rodrigo, el Campeador. Según la tradición, Rodrigo Díaz nació muy cerca de Burgos. La fecha de su nacimiento es desconocida, algo frecuente, cuando se trata de personajes medievales, y se han barajado entre los años 1045 y 1049. De joven ya era miembro del séquito del infante don Sancho.
el primogénito del rey Fernando I. Fue este quien lo nombró caballero. Al fallecer el rey Fernando I, en 1065, había seguido la vieja costumbre de repartir sus reinos entre sus hijos, dejando al mayor Sancho Castilla, Alfonso León, y a García Galicia. En 1068, Sancho II y Alfonso VI se enfrentaron en la batalla de Llantada. El joven Rodrigo, que andaría por los 23 años, se destacó en estas luchas. Alfonso VI lo casó con una pariente suya, su prima doña Jimena Díaz, una noble dama leonesa. Entre batallas y batallas, este mismo rey desterró al campeador. Años más tarde, Rodrigo recuperó el favor del rey. En el cantar de Mío Cid, Valencia representa la culminación de sus sueños de recuperación del honor a través de una gesta de años atrás, cuando salió expulsado de su tierra con lágrimas en los ojos. Según el poema, el Cid conquistó la ciudad tras un largo asedio. Finalmente, el Cid recibió el perdón del rey Alfonso VI. Su mujer e hijas viajaron a Valencia, donde el Cid se casó en Valencia a sus hijas con los infantes de Carrión. El poema concluye su narración constatando la muerte del Cid en esta ciudad, con su honra recuperada y reconocido como gran señor, en mayo de 1099. El Cid fallecía en Valencia de muerte natural, cuando aún no contaba con 55 años. A principios de mayo de 1102, con la ayuda del rey Alfonso VI, abandonaron Valencia la familia y la gente del campeador, llevando consigo sus restos, que serían inhumanos en el monasterio burgalés de San Pedro de Cerdeña. Qué grande es la alegría que corre por el lugar cuando Mío Cid ganó Valencia y entró en la ciudad. Los que iban a pie caballeros se hacen, el oro y la plata. ¿Quién os lo podría contar? Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Continuamos. Y ahora también desde España nos acompaña don Eduardo Ruiz con la segunda parte de su Poeta en Nueva York. Adelante con Eduardo. Bienvenido. Amigos de Literatura Visión, vuelvo con el capítulo segundo de Federico García Lorca en Nueva York, un poeta en Nueva York. Voy a hacer un pequeño resumen de la primera parte para empezar lo que es el desarrollo del capítulo de hoy. Vimos que Federico en el verano de 1928 sufrió una decepción amorosa que le llevaría a caer en un estado un poco depresivo. La relación que él mantenía con Emilio Aladrén se fue deteriorando hasta el punto que se produjo una ruptura que también se produjo con sus amigos Luis Buñuel y Salvador Dalí. Ellos se habían ido a Francia, empezarían a trabajar lo que era la creación del perro andaluz, de su primera película surrealista. Criticarían mucho la labor de Federico, diciendo que era un poco conservador a la hora de escribir la obra que empezó a hacer famoso al poeta, que fue El romancero gitano. Pues bien, esta película que hicieron, el perro andaluz, Federico se vio reflejado en ella y eso le produjo una gran pena, una gran tristeza. Todo esto haría que cayera en un estado bastante ostensible por las demás personas que le rodeaban, hasta el punto de que el gran amigo de la familia y de Federico había sido su preceptor en la Facultad de Derecho. Don Fernando de los Ríos le rogaría al padre, lo convencieron de que lo mejor que podía hacer era permitir que Federico le acompañara a los Estados Unidos. Así lo hicieron y Federico embarcaría en junio para llegar a Nueva York. Finalmente, cuando se produce esa llegada, Federico tenía
planeado irse a la residencia internacional de estudiantes, pero lo matricularon en el Fornal Hall, en el college que había dentro de la universidad, porque si las clases las iba a recibir allí en la propia universidad, pues lo suyo es que estuviera alojado dentro del mismo campus. Claro, Federico lo que no quería era estar imbuido en un ambiente anglófono donde él no podía expresarse, prefería estar en un sitio donde hubiera más personas, más hispanos que compartieran con él la lengua. Nada más llegar comenzaría su relación epistolar con la familia. Empezando a contar las maravillas de su estancia en Nueva York. Y se va creando un contraste entre todos los especialistas y todas las personas que lo conocieron y contaban cómo vivía y cómo sentía Federico en aquella época y las cartas que él le enviaba a la familia. Federico siempre fue un poco mentirosillo. Digamos que amoldaba la realidad a sus propios intereses. Él siempre quería convencer al padre de que todo lo que hacía lo iba a llevar a buen puerto, que iba a conseguir grandes ingresos económicos, y todo esto lo iba decorando de mucho trabajo, de mucho asistir a charlas, conferencias, porque todo eso repercutía positivamente en su formación y posterior desarrollo artístico para poder ganarse la vida con eso. También un porcentaje muy alto de las cartas de Federico a su familia eran para pedir dinero. En un estudio que hice a fondo leyéndome todas las epístolas que Federico manda a la familia, en el 80% de esas cartas está pidiendo dinero. Don Federico era un campesino, bueno, era un agricultor. Él no labraba la tierra, tenía muchos trabajadores, tenía muchas tierras aquí en Andalucía, y tenía bastante dinero y bastantes propiedades. Llegó a un punto de que todas las ganancias que recibía de sus cultivos, de las tierras, no les interesaba reinvertirlo otra vez en el campo, porque si no, digamos que sobredimensionaría su propio negocio. Don Federico, aunque no tenía estudio, era muy inteligente. Así es que el padre del poeta empezó a ser el prestamista, se dedicaba a prestarle dinero a otros agricultores o incluso a conocidos del pueblo y de la ciudad, para que ellos montaran sus negocios y salieran adelante, cobrando evidentemente el interés, lo que se llama la usura, pero no era tampoco abusivo ni en los plazos ni en los intereses. Así que cuando alguien le llegaba: don Federico, que me quiero comprar un coche para trabajar de taxista, pues don Federico le prestaba el dinero y con el tiempo se lo devolvían, y todo esto se hacía legalmente. Es decir, que cuando llegaba, muchas veces don Federico era así, en el casino, en el lugar de encuentros de negocios en Granada. Él estaba allí sentado leyendo su periódico, fumándose su puro, y llegaba alguien: don Federico, que necesito arreglar la cuadra y necesitaría pues 2.000 duros. Y don Federico abría la cartera, le daba el dinero allí mismo y sin testigo, y decía: mañana nos vemos en el notario, y firmaban el documento. Es decir, que don Federico podía permitirse tener lujo que no los tenían, vivían en una sobriedad. Pensemos que doña Vicenta fue muy pobre. Doña Vicenta, su infancia y su juventud transcurrió en un convento de mujeres desahuciadas. Es decir, vivía también con otras niñas de familias que no tenían absolutamente nada. Las monjas eran las que sacaron adelante a doña Vicenta cuando era una niña, porque su madre no podía mantenerla. El padre de doña Vicenta murió, Vicente Lorca murió, y no conoció a su hija. Murió 3 meses, cuando su mujer estaba embarazada de 3 meses, es decir, que era una huérfana de un padre que no era agricultor, era jornalero, es decir, él trabajaba para los demás. La madre de doña Vicenta, la abuela de Federico, se encontró que no podía darle de comer a su hija, y por eso la tuvo que llevar a ese convento, para que allí la educaran y le dieran de comer. De ahí le vendría el odio
a un plato muy típico español que son las lentejas. Le tomó un odio increíble porque las monjas siempre le estaban dando de comer lentejas, hasta tal punto que el único capricho que le consentía a su hijo era el de la comida. Es decir, en la casa de los García Lorca a los niños no se les consentían muchos caprichos, pero sin embargo en el tema de la comida digamos que era más permisivo. Se da la anécdota de que cuando venían aquí a este pueblo, que ya les he contado mucho, a Asquerosa, la casa que tenían era bastante buena, pero no era tan suntuosa como la que tenían en Granada. Ellos querían pasar aquí, digamos que desapercibidos. Y con el tema de los juguetes, a los niños solo les permitían traerse en vacaciones, aquí a los veranos, sus libros, las casas de muñecas con sus muñecas caras. No, aquí las niñas tenían que jugar con muñecas hechas con una mazorca de maíz, como los juguetes que tenían las demás niñas del pueblo, pero no las niñas ricas, sino las niñas pobres. Eso da una idea, todo esto, de imagen, esa imagen que la gente de aquí, de este pueblo, el pueblo vería que esta familia era un poco especial, veían que tenían dinero, pero sin embargo estaba muy bien integrado. Cuando Federico, ese niño, se iba a jugar a casa de otros niños que no tenían dinero, o cuando Federico ya más joven hablaba con los campesinos, los trataban como un igual. Evidentemente Federico iba vestido ya más elegante, con su traje de ciudad, pero lo habían visto crecer desde niño y lo admitían como si fuera uno más. Y Federico, que era una esponja, se dedicaba a todo lo que veía, a todo lo que escuchaba, todas las canciones que escuchaba cantar, toda la poesía que veía emanar del campo, de los hombres, todo eso lo iba absorbiendo. Por eso cuando Federico empieza a escribir, todas las vivencias que ha tenido son vivencias propias y ajenas, pero que ha podido compartir. Y de ahí ese espíritu que Federico transmite a su obra. Bien, todo esto lo echaría mucho de menos en Nueva York. Evidentemente llega a una tierra hostil. Él ya había vivido muchos años en Madrid, ya se había alejado de ese campo, de esa ciudad provinciana que era Granada, y vivía en la capital de España, en Madrid. Pero oigan, estamos hablando de Nueva York, la capital del mundo. Así que es un gran contraste. Es una gran ciudad con mucha gente, pero donde también hay mucha soledad, y más en esa época, y más cuando estás en un college donde todo el mundo habla un idioma que tú no entiendes. Federico, estamos hablando del 5 de julio de 1929, se matriculó de lo que sería el inglés para principiantes, el English B1. Se matriculó para lo que sería el primer tramo antes del verano. Su profesora sería Amy Hai Shaw, y se matricularía también a la vez, es decir, cuando rellena la matrícula, era el último día para hacer la matrícula, se matricula también para continuar estudiando el V2 y el V3. Una cosa curiosa que se conservan en los archivos de la Universidad de Columbia es que mintió sobre su edad. Federico nació el 5 de junio de 1898. Fue una época trágica en España porque las colonias se perdieron. Las últimas colonias que quedaban, que eran Cuba y Filipinas, se perdieron precisamente en ese año, y fue una gran tragedia nacional, fue un año triste. Se suicidó algún poeta por aquí en nuestra tierra. Eso haría que el año 1898 se considerara un año negro, y a Federico no le gustaba haber nacido en ese año. Es más, desde que tiene uso de razón y ya Federico se siente artista, poeta, piensa que él es un hombre moderno del nuevo siglo. Entonces él no quería decir que había nacido en el siglo anterior, a él le gustaba decir que era del siglo XX, por eso decía que había nacido en 1900, no por el hecho de quitarse 2 años de edad, sino por el hecho de decir que había nacido en el siglo XX. Federico tenía la intención de estudiar inglés. De hecho, aunque no hizo los exámenes, asistió a todas las clases. La profesora certifica que tuvo un alumno que decía que había estudiado Derecho, que era abogado. Federico, bueno, realmente ya había teóricamente acabado los estudios de Derecho, aunque se sospecha de que es lo que le dijeron al padre. Y él estaba como profesión poeta. Pero la profesora se acordaba no de que él dijera que era poeta, sino que había estudiado Derecho. Y se acordaba de que se sentaba en la última fila, que estaba bastante callado, pero que asistía
con regularidad a todas las clases, y parece ser que así fue, pero asistir a las clases no quiere decir que atendiera y que sacara buena nota. De hecho, mi abuelo, la anécdota que nos transmitía a la familia era que Federico, cuando estudió con él en Almería, siempre estaba mirando a los bichos, siempre estaba jugando con las hijas de don Antonio, el maestro, donde vivían en Almería, que no estudiaba, que no atendía, pero que el día de antes de los exámenes estudiaba, y con eso poco que estudiaba aprobaba. No sacaba grandes notas, pero era muy inteligente, y con eso poco que estudiaba le servía y aprobaba, cosa que a mi abuelo le molestaba bastante, porque él estudiaba todos los días regularmente y luego sacaba la misma nota que Federico, porque en lo que era literatura, historia, pues mi abuelo no era muy bueno. Sin embargo, dicho por Francisco García Lorca en su memoria, mi abuelo era un genio de las matemáticas. Por eso se compenetraba también con Federico, porque Federico era un desastre con las matemáticas. Entonces, Francisco García Lorca cuenta de mi abuelo y de su hermano que había una gran compenetración entre ellos dos, a pesar de que había 5 años de diferencia. Pero volviendo a Nueva York, Federico estaría alojado en la habitación 617 del Furnace Hall, y allí estaría hasta después del verano. De hecho, en los primeros meses recibe una carta, incluso dinero, de Cummings, de su amigo que había conocido en el tren yendo hacia Madrid, invitándole a que vaya a verlo a Vermont. Y Federico le contesta que no, que hasta que haga los exámenes no va a ir a verlo en verano a Vermont. Y así fue, es decir, hasta que no acabó el curso, aunque no se examinó, hasta que no acabó el curso, no fue a Vermont a ver a su amigo a pasar el verano. Hay muchas anécdotas de la estancia de Federico en Nueva York. ¿Cómo era la vida de Federico en Nueva York? Pues asistía a sus clases, comía en el college, los fines de semana iba a comer a su cafetería, le contaba a la madre que era lo que más le gustaba. Él se va integrando poco a poco en la comunidad hispanohablante de Nueva York en aquella época. Sus amigos, Federico Donís y del Río, serían los que lo introducirían en ese ambiente cultural, y Federico aportaría su genio tanto en la poesía como en la música. Ahora nos vamos a la Florida con los perfiles literarios de Olga Muñoz, quien nos acompaña hoy con el perfil de la autora y dramaturga inglesa Agatha Christie. Vamos a ver qué nos trae Olga. Adelante, Olga. Bienvenida. Muy buenas tardes a los amantes de la lectura. Bienvenidos a la Literatura Visión en su segmento Perfiles Literarios, saludando de una manera especial este mes de marzo a la mujer en justo reconocimiento. Hay una gran lista, infinita diría yo, de nombres que engrandecen la historia de las artes, la ciencia, en todos los sectores y de todos los confines del planeta. Y las letras y la poesía, entre otros, las han cobijado. Grandes mujeres de la literatura han demostrado que tienen una gran capacidad para entrar en los diferentes campos de la cultura literaria. Y entre esos ejemplos tenemos hoy entre nosotros a Agatha Christie, la reina de la literatura policial. Bautizada como Agatha Mary Clarice Gibbs, fue una escritora británica especializada en el género policial,
considerada a nivel internacional como una de las más grandes autoras del crimen y misterio de literatura universal. Hasta su muerte recibió múltiples reconocimientos y honores, que entre los que entran el Grand Master Award de la Asociación de Escritores de Misterio, diversos doctorados honoris causa y la designación como Dama de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Redactó también cuentos y obras de teatro. Muchas de sus novelas y decenas de historias breves fueron traducidas a casi todos los idiomas, otras llevadas al cine y el teatro. Su obra es equiparable solamente con la de William Shakespeare. En palabras de la autora nos dice: "Las mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido lavando los platos. Mujer casada era una profesión en sí misma. Mi segundo trabajo era escribir". A través de los diálogos de los personajes de sus obras, Ágata mostró en un sinfín de mensajes que revelan su sensibilidad, filosofía y una mujer con gran capacidad de pensamiento práctico e inteligente. Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la vida es una calle en sentido recto. Se alista como enfermera voluntaria en la Primera y Segunda Guerra Mundial, aprendiendo de venenos y sustancias tóxicas. Estos conocimientos vinieron a formar parte de la trama de sus novelas. Agatha Christie fue una ávida lectora y desde niña conocía las obras de Wilkie Collins, Arthur Conan Doyle, y que le fascinaban y le inspiran también en sus novelas. Toda la influencia de lugares misteriosos y el aprendizaje que recibió en su viaje a Egipto, donde conoció monumentos y misterios, inspiraron los temas de centenares de novelas como Asesinato de la Mesopotamia, Muerte en el Nilo, Cita con la muerte, entre los años 1930 y 1938. La trama de sus narraciones eran simples, basadas en la tradición del enigma por descubrir. Su desarrollo está en la función de la observación y la investigación de los detectives creados. Hércules Poirot, frío, vanidoso, observador, que apareció en 37 historias, y Miss Marple, otra investigadora, una anciana mucho más humana, pendiente de los detalles y los rumores, fue el personaje favorito de la autora, quizá su alter ego. Agatha Christie ha tenido admiradores y detractores entre escritores y críticos, porque se consideraba la novela policíaca que no tenía valores literarios. Pero se reconoce su habilidad para la recreación de ambientes rurales y urbanos en la primera mitad del siglo XX. Poseyó un radical escepticismo respecto a la naturaleza humana. Cualquiera puede ser el delincuente, hasta la más apacible dama de un cuidadoso jardín de rosas. La maldad no es algo sobrehumano, es algo menos humano. Agatha, autora teatral de gran éxito, con obras como La ratonera, llevada al teatro en 1952, y que se mantuvo en el escenario londinense por más de 25 años. Testigo de cargo también fue llevada al cine en el 55. Su última novela fue Telón, 1974, donde el personaje de Hércules Poirot muere y concluye una carrera ficticia de casi 60 años. Tuvo una vida apasionante, murió a los 85 años y colaboró con su esposo en excavaciones arqueológicas en Siria e Irak. Filmó sus expediciones, fue una gran viajera, conoció el Oriente, tuvo fotografías excepcionales, fue de las primeras mujeres en manejar su propio automóvil, subió a un avión, viajó sola en el Oriente Express, pasó 2 semanas en Honolulu sobre una tabla esperando la mejor ola. Y para los amantes de su género denominado novela negra, Agatha Christie fue la autora de nuestras primeras lecturas. Según consta en los récords Guinness, Agatha Christie es la novelista más vendida de todos los tiempos, a pesar de la opinión de los críticos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Literatura Visión y a sus seguidores. Buenas tardes. Hoy nos complace presentar en el Rincón Poético la última obra del doctor Juan Francisco Santana, director del capítulo Reino de España, que acaba de publicar su último libro, Reflexiones con el arco iris. Vamos a verlo.
Rincón Poético, espacio de literatura visión, presenta Reflexiones con el arco iris del doctor Juan Francisco Santana, poeta, escritor e historiador, director del capítulo Reino de España de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Este libro, Reflexiones con el arco iris, tiene un prólogo del poeta Manuel Díaz García y una portada de Manolo Ruiz, el insigne pintor gran canario. El prologista dice, entre otras muchas cosas, de esta obra, y cito: si partimos de la premisa que nos dejaba Edmundo Wilson, no hay dos personas que lean el mismo libro. Obviamente, querido lector, no verás ni sentirás lo mismo que yo en esta maravillosa obra, en la que pasarás probablemente algunos de los mejores momentos que te brindará el mundo de la literatura en toda tu vida. Así, amigos, Literatura Visión se complace en presentar este libro del doctor Juan Francisco Santana, el que pueden pedir en las librerías. Si no está físicamente de momento, dejan el pedido y apenas tarda unos días, según nos han dicho la editorial. Una vez más, Reflexiones con el arco iris del doctor Juan Francisco Santana. Lo recomendamos. Felicidades y muchos éxitos. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, y ya vamos llegando al final de este programa del día de hoy. Y para terminar, vamos a presentar en los estelares de Literatura Visión un trabajo increíble que nos trae la delegada de Valencia, la nueva delegada de Valencia de nuestro capítulo Reino de España, que nos trae la señora doña Salomé Chulby. Con esto terminamos el programa de hoy y les deseamos una muy feliz semana y, por supuesto, sigan compartiendo nuestro programa, que es lo que podemos darle a nuestras comunidades donde quiera que cada uno de ustedes esté. Así es que con esto finalizamos el programa un día más con Literatura Visión y pues buenas noches. Seguimos por más.
Queridos compañeros, soy Salomé Chulbi y grabo este vídeo para presentarme formalmente con motivo de mi nombramiento como delegada en Valencia. Quiero agradecer la confianza de la Academia, en especial de la señora doña Rosalía de la Soledad y su brillante equipo de colaboradores. En esta labor que comienzo como delegada, estoy maravillosamente acompañada por el presidente del capítulo de España, el doctor José Hoyo, y el director del capítulo, el señor Juan Francisco Santana. Ambos me han brindado su excelente apoyo y su calidez personal. Mi trayectoria literaria se inicia en la infancia y en la adolescencia, con pequeños premios de narrativa corta y poesía, tanto en valenciano como en castellano. Estudié magisterio en la Universidad de Valencia con distintas especialidades como maestra de inglés, educación especial y audición y lenguaje, y ejerzo como docente en activo. También me formé en distintos talleres literarios participando en antologías. Hasta el momento he publicado 5 obras literarias. La primera, Ecos de Mariposa, es un álbum ilustrado que tiene pequeñas prosas poéticas que hablan del niño interior y de la magia. Con la misma ilustradora, Gracia Súñer, publiqué el poemario Metaforario 1, en torno a conceptos como la comunicación, la sensibilidad, la familia. Después llegó mi novela, Mujer Fakir, en 2017 con la editorial Talentura. Mujer Fakir es una novela transgresora. Habla de la capacidad que tenemos las mujeres de autodañarnos tras siglos de ser dañadas y ninguneadas. Mucho más dulce y conciliador es el poemario Luz Caballero de la editorial Lastura de 2019. Luz Caballero es un canto a la feminidad, a despojarnos de la armadura que todos llevamos puesta y a la reconciliación de los opuestos. La obra más reciente, Abecedario Imposible, es una pequeña locura o reto lingüístico. Lo componen tautogramas, es decir, textos cuyas palabras comienzan todas por la misma letra, así con las distintas letras del abecedario. Encontramos el capítulo de la ñ, de la q, etc. Como muchos autores, también tengo obra inédita. El año pasado logré el NaNoWriMo, es decir, el National November Writing Month, que consiste en una maratón en la que tienes que escribir 50.000 palabras en un mes, y lo logré con un ensayo que, como digo, todavía permanece inédito. Como crítica literaria, escribo reseñas en las revistas Grátera y Todo Literatura. Participo activamente en los recitales y eventos literarios de las distintas asociaciones a las que pertenezco. Estas son Torrent de Paraules, Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo, Conciliarte, Clave, es decir, la Asociación de Escritores y Críticos Valencianos, y Mosaico Literario con sede en Uruguay, para la que tengo el honor de ser embajadora cultural en España. En mis redes sociales, con el perfil Salomé Chulbi, comparto videopoemas, videorelatos y animo a otras personas a difundir sus creaciones, en especial a mujeres. Espero conocer pronto al resto de miembros de mi zona, así como acrecentar su número y su participación. Con los que estáis más lejos nos une Literatura Visión y la conexión que nos ofrecen las redes sociales. Os ofrezco a todos mi afecto y mi compromiso con el crecimiento y con la creatividad. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Vicente Blasco Ibáñez nace en Valencia el 29 de enero de 1867. Sus padres poseían un pequeño comercio cerca del Mercado Central. Desde su infancia es un gran lector. Crece influenciado por obras de Víctor Hugo, Lamartine y Constantin Llombart, lo que le lleva a decidir ser un escritor revolucionario. Se licencia en Derecho por la Universidad de Valencia. Desde muy joven colabora en distintas publicaciones, algunas de ellas fundadas por él mismo. Se dice que con 20 años ingresa en la masonería. Su intensa actividad política le obliga a huir a París. En 1891 contrae matrimonio con María Blasco del Cacho, con la que tendrá 5 hijos, si bien la primogénita, Libertad, muere al poco tiempo. Y quedan 4, Mario, otra niña a la que también llamaron Libertad, Julio César y Sigfrido.
Cada vez más implicado en el Partido Federal, se multiplican sus mítines donde hace gala de un gran liderazgo. En 1892 publica su novela La araña negra y un año más tarde Viva la República. En 1894 funda y dirige el diario El Pueblo, que incluye folletines de su novela Arroz y tartana. Son frecuentes sus entradas y salidas de la cárcel por sus artículos. Entretanto, la familia va creciendo. Comienza a publicarse por entregas su obra Flor de Mayo. Su participación en un mitin contra la guerra de Cuba le obliga a huir a Italia, fruto de cuya estancia escribe En el país del arte, 3 meses en Italia. En 1898 publica una intensa campaña contra la guerra de Cuba. Blasco Ibáñez ha sido elegido diputado por el partido Unión Republicana y lo seguirá siendo durante 6 legislaturas. Ha pasado de ser un agitador de masas a convertirse en líder político del Partido Federal y desde sus mítines y desde sus artículos es capaz de movilizar a las clases populares creando una corriente propia, el blasquismo. Su pluma y su verbo afilado le llevan no solo a la cárcel y al exilio de forma intermitente, sino que le hacen protagonista de diversos duelos en los que salva la vida milagrosamente. El periódico le sirve además para ir publicando sus novelas por entregas. Es el tiempo en el que escribe sus obras más significativas, valencianas y sociales: Arroz y tartana, Flor de Mayo, La barraca, Entre naranjos, Cañas y barro, La catedral, El intruso, La bodega, La horda. En Madrid estrecha lazos con el mundo artístico, profundiza en su amistad con los Benlliure, Joaquín Sorolla, Santiago Rusiñol o Emilia Pardo Bazán. Recibe un homenaje en los Jardines del Buen Retiro de Madrid, al que asiste Pérez Galdós. Sus obras comienzan a traducirse. Es un autor afamado y en 1906 recibe la Medalla de Honor de la Legión Francesa. Pero la política le ocasiona decepciones. Sufre un atentado en Valencia. Desengañado, renuncia a su acta de diputado y abandona la política. De la etapa madrileña surge también el encuentro con Elena Ortúzar, con quien mantiene una larga relación. Su amor no está exento de dificultades y desencuentros, dado que ambos están casados. Si en La maja desnuda Blasco reivindica la libertad del creador más allá de los lazos familiares, en La voluntad de vivir narra su primera pasión y ruptura. Ella le exigirá que destruya toda la edición para continuar el romance. En 1909, Blasco es invitado a impartir conferencias en Buenos Aires. El escritor reivindica la cultura y la lengua española. Las aportaciones de Cervantes, Lope de Vega, Velázquez, El Greco, Goya. Esta importancia del legado español, mediterráneo y valenciano será una constante en obras como Mare Nostrum y especialmente en sus novelas históricas como El Papa del Mar o A los pies de Venus. Deseoso de hacer fortuna, ve en Argentina una tierra de promesas. Funda las ciudades de Cervantes y Nueva Valencia, aunque la empresa fracasa y se arruina económicamente. De esta experiencia tenemos sus obras Argentina y sus grandezas y Los Argonautas. Retorna a París, donde le sorprende la Primera Guerra Mundial. Toma partido por la posición francófila y envía sus crónicas al diario El Pueblo. Dichas crónicas serán reunidas en los 9 volúmenes que forman su Historia de la Guerra Europea. Comienza la redacción de su bestseller mundial Los 4 jinetes del Apocalipsis. Además, se estrena en París la versión cinematográfica de Sangre y arena. Tras la guerra, parte de Francia hacia los Estados Unidos, donde imparte conferencias. Se considera ya un escritor reconocido, de fama mundial y un hombre acaudalado. Es nombrado doctor honoris causa por la Universidad George Washington. Entretanto, fallece su hijo Julio César. En sus cartas mantiene la preocupación por la salud de su otro hijo, Mario. Mantiene una afectuosa relación con su esposa María, de la que hace mucho vive separado, y celebra la felicidad de su hija Libertad, casada con su hombre de confianza, Fernando Llorca Díez, quien tras Sempere mantendrá la editorial blasquiana con el nombre Prometeo.
En 1920, Blasco, interesado por la Revolución Mexicana, viaja invitado por el presidente Carranza a este país. Las impresiones del novelista son negativas y así lo hace patente en su obra El militarismo mexicano. 1921 es sin duda un año de éxitos. En Valencia se le tributa una semana de homenajes y actos multitudinarios. En Hollywood se realiza la versión cinematográfica de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis y Sangre y Arena, protagonizada también por Valentino. Posteriormente se estrena Mare Nostrum, y otra gran estrella, Greta Garbo, comienza su carrera con adaptaciones de novelas de Blasco Ibáñez, El Torrente, basada en Entre Naranjos, y La Tierra de Todos. El escritor adquiere la Fontana Rosa, en la que diseña con especial esmero el Jardín de los Escritores. Emprende en compañía de Elena su viaje alrededor del mundo, a bordo del Franconia, tomando notas para la elaboración de una nueva obra, La Vuelta al Mundo de un Novelista, publicada en 3 tomos. A su vuelta a París, ante las noticias que llegan de la dictadura de Primo de Rivera en España, retoma la acción política, apoyando a los intelectuales españoles exiliados. De su pluma salen combativos folletos. Promueve la revista España con honra. Esta actitud le hace renunciar a su ingreso en la Real Academia Española y a su posibilidad de obtener el Premio Nobel de Literatura. En 1925 fallece su esposa María Blasco y contrae matrimonio con Elena Ortúzar. Por esa época se publican sus novelas El Papa del Mar y A los pies de Venus, y proyecta escribir una nueva obra que llevaría el título La juventud del mundo. Pero la salud del novelista se resiente y fallece de neumonía un día antes de cumplir 61 años. En 1933, sus restos regresan a Valencia con honores. El Ayuntamiento de Valencia diseña un grandioso mausoleo para Blasco Ibáñez, pero el estallido de la Guerra Civil en 1936 frustra el proyecto. Su memoria es borrada, sus libros prohibidos, su familia perseguida y sus bienes incautados. A pesar de todo ello, sus restos se conservaron y reposan en el Cementerio Civil de Valencia. Residuos de partículas que descienden y se posan en las largas melenas de las mujeres que luchan y brillan por el eco que dejan sus gargantas entre los oídos sordos de los hombres. No me gustaría comenzar el vídeo que a continuación proyectaremos de esta humilde ponencia sobre las mujeres que convirtieron la poesía en una lucha sobre la igualdad, sin antes agradecer a todas y cada una de las poetas de nuestra historia por todo lo que han ofrecido al mundo de la poesía. Soy consciente de que me dejo un importante elenco de poetas que alzaron su voz ante tantas injusticias, pero sea este un homenaje sincero a todas ellas, a las poetas de ayer, a las poetas de hoy y a las poetas de mañana, para que no cejen en su empeño de conseguir la total igualdad y podamos caminar juntos, hombres y mujeres, sin trabas que nos separen. El día que no se hable de igualdad, creo que será ese día en que tanto hombres y mujeres hayamos alcanzado una igualdad plena sin ningún tipo de injusticia. Emprendemos la marcha en el siglo XVII, el siglo de oro de nuestra literatura, en donde se olvidaron de grandes escritoras, entre ellas 2 mujeres, María de Zayas y Sotomayor y Juana Inés de la Cruz. A María la podemos considerar como una de las primeras autoras en la literatura española que expresó el valor de la mujer en la sociedad. Es arriesgado hablar de feminismo en la época que escribió esta autora, pero fueron grandes pasos de gigantes para la literatura y parte de la libertad de la mujer. María de Zayas consideraba que prohibir el desarrollo intelectual a la mujer era perjudicial para ella, pero también para los hombres, afirmando: quien duda que habrá muchos que atribuyan a la locura esta virtuosa osadía de sacar a mi luz borrones siendo mujer, que en opinión de algunos necios es lo mismo que una cosa incapaz. Y sigue la autora reivindicando en él la igualdad entre hombres y mujeres,
como dos mitades de la misma cosa, y reprochando a los primeros la oscuridad en que sumieron a sus madres, esposas, hermanas, hijas y amigas de poder escribir y darle una alegría también a la literatura dentro de la poesía española. Su cruel tiranía, huir pienso animosa, no he de ser de sus giros mariposa. En solo un hombre creo, cuya verdad estimo por empleo. Ideas similares vemos en las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, religiosa mexicana, que para poder escribir tuvo que tomar los votos a ingresar en un convento. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis tal mal? Las voces más pulidas del Parnaso femenino en el siglo XVIII cultivan los mismos temas y formas que los hombres, pero con una sensibilidad de la mujer. Son esas plumas más personales, con conciencia de género y de las dificultades para sacar adelante la vocación literaria, como observamos en María Gertrudis Hort y en Rosa María Calvet. Pero no nos centraremos en los versos de Margarita Hickey, un caso especial y único hasta el presente en las letras hispanas, en donde su poesía muestra una considerable experiencia en estos asuntos, mostrando un sagaz conocimiento de la psicología y de la sensibilidad femenina. Les adereza a las mujeres oportunos consejos, previene a las jóvenes para que no entren en la carrera del amor, desaconsejando el matrimonio. A nadie tu fe destina, conserva libre tu mano, huye del loco inhumano, que el amante más rendido es, transformado el marido, un insufrible tirano. Se mantiene firme en su defensa de las mujeres, en la nueva valoración de las virtudes humanas y sociales superiores intelectualmente a los hombres. Leemos en una décima de Margarita, difundiendo la infeliz continuación de las mujeres en general. De bienes destituidas, víctimas del pundonor, censuradas con amor y sin él desatendidas, sin cariño pretendidas, por el apetito buscadas, conseguidas, ultrajadas sin aplausos la virtud, sin lauros la juventud y en la vejez despreciadas. Rosalía de Castro, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán, etc., son algunas de las mujeres letradas del siglo XIX. Pardo Bazán fue pionera en sus ideas acerca de los derechos de la mujer y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlos. Es una de las escritoras más prolíficas que ha dado la literatura de España. Debido a sus grandes capacidades intelectuales, rivalizó con escritores de la época y, consciente de su desventaja por el hecho de ser mujer, llegó a enunciar: si en mi tarjeta pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinto habría sido mi vida. Emilia Pardo dedicó su vida y obra a la defensa de los derechos de las mujeres, participando en congresos sobre educación e incluyendo en sus escritos ideas sobre la necesidad de la instrucción femenina y de ofrecerles las mismas oportunidades que a los hombres. Aunque hace una denuncia sistemática de las desigualdades que existen entre los dos sexos, destaca la fuerza de una mujer que luchó contra lo establecido, tanto social como intelectualmente, y su afán por alcanzar una amplia cultura en el momento que las mujeres en España eran analfabetas. Sin duda, la educación de las mujeres fue una de sus reivindicaciones más importantes. En consecuencia, tanto ella como la mayoría de las mujeres intelectuales de la época reivindicaban y luchaban por reformas educativas para todas las mujeres. Considera que el humo se convierte en dulce bien de tu mayor contento y apenas vive un rápido momento la gloria humana y el placer más fuerte. Tal es el hombre, la inmutable suerte, nunca saciar su ansioso pensamiento y al precio de su afán y su tormento adquirir el descanso de la muerte. La muerte, triste, pálida y divina, al fin de nuestros años nos espera, como al esposo infiel la fiel esposa y al rayo de la fe que la ilumina.
cuanto el malvado se parece austera, al varón justo se presenta hermosa. Y decía Simone de Beauvoir en el siglo XX que el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. En realidad, la historia de las mujeres solo han sido escritas por hombres. Solo así puede entenderse que la generación del 27 apenas aparezca en los libros de texto un nombre de una poeta o una escritora mujer. En el mundo de la cultura este olvido clama a voces la recuperación de esos nombres femeninos sin los que la historia se escribe a medias, con tachones y huecos en blanco. Todos recordamos la aportación al mundo de la cultura de las cabezas masculinas de la generación del 27, pero también es posible que no nos sean tan familiares otros nombres, en este caso de mujer, como los de Margarita Manso, Concha Méndez, Maruja Mayo o Rosa Chacel. En el contexto histórico de la época, la mujer quedaba relegada al espacio privado del hogar con un claro objetivo que cumplir: ser esposa y madre. El patriarcado, respaldado por la Iglesia, hacía muy difícil el camino de aquellas mujeres que deseaban cultivar sus capacidades intelectuales, al igual que lo hacían los hombres. Por eso, en las obras de las sin sombreros existe un denominador común: su lucha por hacerse un nombre en unas circunstancias sociales e históricas nada favorables. En la Segunda República de 1931 respaldó la ocupación del espacio público por parte de la mujer. Por primera vez las mujeres se sienten sujetos propios y por primera vez se presenta ante una sociedad que, aunque la rechace, se ve obligada a mirarlas. Así nació el grupo de las sin sombrero, las mujeres de la generación del 27, símbolo de una nueva mujer. Y fue en el Liceo Club Femenino de Madrid, fundado en 1926 y considerado como la primera asociación feminista de España, donde se reunieron dos generaciones de mujeres intelectuales españolas, la generación del 14, Clara Campoamor, Victoria Kent, Carmen Burgos, y la generación del 27. Después del oscurantismo cultural, el periodo de la transición quiso recuperar las voces más destacadas de la literatura y el arte exiliadas, pero una vez más se olvidó de las voces femeninas que regresaron a una España que no las recordaba ni las esperaba. Al final quedó solo eso, una generación brillante como ninguna otra, pero solo escrita en masculino, y entre todas ellas la voz de María Zambrano se alzaba desde el exilio. Tenía que decirlo sin hablar, no creía, pensaba, tenía que mirarlo sin decir, sentía, amaba. Se hundió la esclava hacia adentro, ya no soñaba, en lo alto del monte y en lo bajo del agua, quedó dormida la esclava. Llegados al siglo XXI, todavía la pena embarga. Seguimos luchando por esa igualdad que las mujeres merecen. No es comparable con el siglo XVII, pero sí realmente es una lucha que todavía continúan las mujeres. Por suerte, esta realidad va cambiando poco a poco y todavía queda mucho por hacer. Pero hay ciertos nombres, en su mayoría femeninos, que empiezan a destacar con su trabajo en un ámbito que, como ya hemos dicho antes, era exclusivamente masculino. Para descubrir cómo y cuánto hemos avanzado en materia literaria, hablamos de ellas, de las poetas del siglo XXI, jóvenes, libres, repletas de talento, mujeres que no quieren ser musa porque sin opción ya fueron hace mucho tiempo, que quieren ser letras y voz de todas las que se han emborronado por el mundo de los hombres, las que son poetas, no son poetisas, escritoras que han conseguido hacerse un hueco en el sector, estando siempre reservado para ellos. Por ello, las mujeres son solamente un objeto de inspiración y ellas dicen que no. Poesía actual del siglo XXI, de Elvira Sastre. Porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Anabel Villara, marginada tras los cristales de los guetos de barrios rojos en su cuarto mundo desigual e injusto, de nariz pegada a la ventana, viendo pasar la vida ante sus ojos, sin vivirla, de soslayo, de prestado.
Sara Levesque. Nosotras, unas mujeres, vivimos a oscuras, temiendo ser la próxima matanza, el auxilio que viene con la tardanza, pero apoyarnos a ultranza el esfuerzo por unificar nuestra semejanza. Julia de Castro. Maldito azote de hombres, muerte en vida, consciencia ausente, flagelo del pensamiento, rapiña y saqueo paciente, esperando agazapado entre las sombras, silente. Esther Rodríguez. Habito la piel de mujer en la que escasean los derechos. Nos quemaron por brujas, nos encerraron y nos llamaron locas. Y hoy seguimos atropelladas en el asfalto, gritándole a la vida igualdad y respeto. Sandra Escudero. Si te miro y me veo reflejada, si me miras y te ves en mí, si sentimos lo mismo, ¿por qué me tratas de manera diferente? Solo apoya tu frente en la mía y respira, abre los ojos, alma y mente. Ahora lo ves, somos iguales. Eloísa Pardo. Y yo quiero ir a buscarte de nuevo, para encontrarte alegre, siempre alegre. Te llevaré un manojo de tardes por vivir y una promesa de días nuevos. Solo tienes que dar el primer paso, con uno será suficiente. Yo andaré, todos los demás. María del Carmen Aranda. Levantemos nuestras manos y quitemos nuestros velos de nuestros rostros entumecidos. Yo soy mujer, yo soy libre, ¿y tú? Enemigo de alma, que me privas de la luz, de la vida, de pensar, de decir y amar. No eres nadie, no eres nada. Elisabetta Bagli. Escucha estas piedras lanzadas por quienes se erigen en jueces entre la miseria, el barro, la humillación, y odian e inculcan odio en los cuerpos y en las mentes destruidas y saqueadas de toda identidad. Anita Guanman. Aunque no te gustes lo que leas, aunque no sientas el cielo protector, aunque bailes a escondidas, aunque navegues en 1000 soledades, aunque respires silencio, aunque sueñes triste con la luz encendida, aunque te arrugues por la mañana, aunque ames a quien no toca, aunque no estés decidida, mujer, escribe, aunque tengas el alma dormida. Hay muchas escritoras que siguen componiendo en el Parnaso de la igualdad y dando voz a su poema, porque la poesía de todos los siglos y del siglo XXI tiene el nombre de mujer.